Bueno, vamos a empezar, jóvenes, la clase de hoy. Sobre la clase pasada, porque pues prácticamente vimos las reglas, ¿no? De copy. No sé si tienen alguna pregunta sobre ellas. Vimos las primeras 9 reglas de copy, ¿no? Que son las reglas de inferencia. ¿No hay ninguna duda sobre la parte teórica que vimos la clase pasada? Bueno, pues aparentemente no. Entonces, vámonos a la tarea. La voy a proyectar. Bien, todo el mundo tiene la tarea enfrente, en sus pantallas. Sí, Ok, vamos viendo una por una. Estas, les dije que era una tarea sencilla y espero que así la hayan sentido, ¿no? Que no se les haya hecho difícil, a pesar de que a veces los símbolos lógicos los espantan. Cuando ven mucha simbología de este tipo, ¿no? Empieza el terror, pero no era para tanto, ¿no? Ajá. Bien, la uno, ¿qué respuesta recibe? simplificación. Simplificación, sí. ¿Y podrías describir la aplicación de la regla conforme a la lectura de la regla que tenemos? Porque es correcto. Simplificación. De una conjunción se deduce su primer conjunto, ¿ese? Esa es, ¿no? Y véanla cómo eso se ejemplifica aquí. Sí, porque la conectiva principal de la premisa es una conjunción. Sí. Entonces no es erróneo decir de una conjunción que se dedujo, pues el primer conjunto, que es A, entonces no B. Ajá. Pues fíjense, a pesar de toda la complejidad lógica que hay aquí escrita, la lectura de la regla que hacemos hace obvia la aplicación sin necesidad de, digamos, de verbalizar todos los detalles que están presentes en el ejercicio número uno, ¿sí? Lo que uno tiene que ver es la estructura general que está ahí ejemplificada. No es necesario verbalizar todos los detalles lógicos que están ahí metidos. Y ese es el porqué de la lectura que estamos haciendo de las reglas. Espero que se den cuenta con esto que estoy diciendo de que pues sí es muy útil disponer de esa lectura de las reglas. Y no leerlas como de P y Q se deduce P. Ajá. Bien, vamos a ver la segunda. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues no podría ser, más bien es, ¿no? ¿Es adición? Es adición. ¿Y cómo se aplicó la regla aquí o cuál fue la lectura que se hace? Así es, ¿no? De un enunciado se deduce él en disyunción con cualquier enunciado. ¿Qué es lo que sucede aquí, no? Cuando decimos de un enunciado nos referimos a entonces negación de F, que es la premisa. ¿Y qué fue lo que se dedujo? Pues él mismo en disyunción con otro enunciado en este caso, que no era el mismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Bien, el caso 3, ¿qué es? A ver, Heriberto, ¿estás ahí? ¿Nos puedes contestar qué es el 3?
Recuerden que para hablar usen el espaciador de sus computadoras. Sí, Heriberto, no te escuchamos. Si no, pon la respuesta en el chat si no puedes hablar, porque no te escuchamos, ¿eh? Escribe la respuesta en el chat en cualquier caso. Bueno, este hombre no da señales de vida. ¿Quién me quiere contestar dar la respuesta correcta? Yo, de la 3 también es una simplificación Claro. que se deduce de una conjunción, se deduce su primer conjunto. Claro. Vean que esa descripción cubre perfectamente el caso 1 y el caso 3, que son muy distintos de alguna manera. No por la estructura, sino por los de... ¿no? Son dos casos distintos de aplicación, pero de la misma regla, y la lectura los cubrió ambos adecuadamente. Y el caso 4, ¿qué es? Íñigo, ¿nos puedes contestar? Bueno, Heriberto ya dio señales de vida y dice que no funciona su micrófono, lo cual sospechamos. Y de Íñigo, pues parece que tampoco. Claro, es adición. Sí, sí. Y vuelve a repetirse lo que ya habíamos visto también entre el ejercicio 2 y el 4. Fíjense, ambos ejercicios caen bajo la descripción de que se hizo lo mismo en ambos casos. Porque en ambos casos de un enunciado, que es la premisa, se lo dedujo a él mismo en disyunción. Fíjense, es interesante el caso 4, porque en este caso se lo dedujo a él en disyunción consigo mismo. Ajá. Y en el caso 2 fue en disyunción con otro enunciado. Entonces fíjense que en la lectura que nosotros tenemos de esta regla, en el par de hojas que espero que tengan ya impresas, donde vienen las reglas, y cada vez con más fluidez puedan aplicar ustedes la lógica, ¿no? Bien, a ver, estoy viendo que tengo en mi pantalla un fellow hipster que no ha apuntado su nombre. ¿Sí? A ver si esta persona, que no sé quién es uno solo que no tenemos su nombre, ¿no? Lo que tienes que hacer, fellow hipster, es poner el mouse en el recuadrito que dice fellow hipster a tu derecha. Búscalo y pon el mouse. Le das un clic izquierdo y eso te permite anotar tu nombre con el teclado de manera normal. Y con eso ya va a aparecer el nombre en donde dice fellow hipster, ¿no? Si veo que ya lo estás intentando, a ver si lo logras. Tecleas el nombre y no me acuerdo si al final le das un... Ya quedó. Isela, gracias. Y para que sepa quiénes son, ¿no? No por otra cosa. Bien, gracias. Vamos a regresar a la tarea. Entonces les repito, ¿no? Esa es la manera, por eso les di la lectura de las reglas, ¿no? Y ahorita ya la estamos empezando a aplicar, esa lectura. Bien, vamos al 11. ¿Quién dice yo? A ver, Isela, tú que nos acabas de declarar tu identidad secreta, ¿lo podrías leer? Bueno, decir cuál es la solución y leerla, por favor. ¿Sí tiene sonido, Isela? Si no, por lo menos danos la respuesta en el chat, nada más dinos qué reglas que aplicó ahí y ya.
Bueno, como que me late que Isela no hizo la tarea. ¿Quién me quiere dar la respuesta correcta? Estamos en el 11. ¿Qué fue lo que se hizo ahí? ¿Sería conjunción? Por supuesto, es una conjunción. A ver, ahora relaciona. Sería de dos enunciados se deduce su conjunción. Ajá, Y tenemos en el primer enunciado sería la premisa 1, el primer conjunto. ajá, El segundo renglón sería el segundo conjunto de la conclusión. así es. Sí, eso está muy bien, ¿no? Más o menos así es como quiero que me las lean, ¿no? O sea, es decir, porque la lectura la pueden repetir como perico sacándola de las dos hojas y no es el caso. Más bien es que la relacionen con lo que tienen como ejercicio, ¿no? Sí, y estuvo muy bien lo que dijo ahorita su compañero, ¿no? El primer conjunto lo tengo como primera premisa, el segundo como segunda premisa, y abajo me aparecen pegados en conjunción, por lo tanto, pues sí se aplicó esa regla, ¿no? Bien, vamos a ver el ejercicio 12. Ujú. A ver, ¿quién me dice yo? No sean tan reacios a hablar, para que nos vayamos más ¿Es rápido. un silogismo disyuntivo? Sí, es un silogismo. Y ahora, a ver, trata de hacer la relación. Lo tengo así, de una disyunción, que sería, bueno, la negación de RS equivalente es el otro disyunto Ajá, T en disyunción con U. ajá. Esa es su primera premisa. Ujú, Bueno, en general, de una disyunción y su primer disyunto negado, ajá, se puede deducir su segundo disyunto. ujú, Entonces, el primer disyunto negado es la ajá. negación de, ¿cómo sería? De no R, sí, y solo sí S. Eso se puede leer así, De ¿no? no No R, R, sí. sí, y solo sí S. Ajá, Ok. Entonces, T en disyunción con U, que sería el segundo disyunto. claro. O esto se puede leer más simplemente como T o U. El punto se lee como I, la herradura como sí entonces, el punto como I, la V como O, y las tres rayas como sí, solo sí. Ok, Para que los lean de sí. manera más fluida si quieren leer los detalles lógicos, aunque les digo que no es necesario entrar tanto en ellos, ¿no? Pero también es bueno que sepan leer eso. Ujú. Bien, vamos al 13 que lo tenemos ahí arriba. Otra vez, ¿quién me lo va a leer? Ujú. A ver, Vigo Lombardo, ¿lo puedes leer, por favor? Voy. Es Ya te, el 13, ¿verdad? ya te tardaste, mano. Sí, a ver, Perdón, vamos. es que estoy en el celular. ¿Es Ah, dilema constructivo? sí, muy bien, un dilema constructivo. Y ahora a ver, trata de hacer la relación entre lo que está aquí escrito como 13 y esa respuesta correcta que nos acabas de dar. De una conjunción y de conjunción condicionales y la disyunción de sus antecedentes, ¿se deduce la disyunción de sus consecuentes? Ajá. ¿Y dónde tenemos cada una de esas cosas? Relacionándola con el 13. Serían en el primero. Pero en el primero que tenemos. A ver, dilo completo, ¿no? No. El chiste es que articulen bien el español y lo empiecen a articular con relación a esto, ¿no? Voy. Sería eh, el primero se desiste el resultado, perdón, se deduce. Sí, mira, no te hagas tantas bolas. Lo único que tienes que decir es
lo siguiente, ¿no? Ajá. Aquí hay mucho detalle lógico, pero repito, tienen que ver las estructuras generales. Cuando uno ve mucho simbolito lógico, a veces se marea y como que no pesca lo que se está viendo, ¿no? Pero hay que leer las estructuras generales. Por ejemplo, en la premisa 1, si me voy a la estructura más general, tengo que pescar de inmediato que es una conjunción, ¿sí? Y digamos, eso tiene que ser claro visualmente, porque el primer conjunto está metido entre dos corchetes, es decir, paréntesis cuadrados. Y el segundo conjunto tiene paréntesis cuadrados. Ajá. Y por las convenciones de uso de paréntesis de copy, él usa siempre los redondos para lo más interno. Por ejemplo, en este caso, si empezamos a leer de izquierda a derecha, tenemos BI, no W. Allí hay paréntesis redondos. Luego dice entonces X, y todo eso está entre paréntesis cuadrados. ¿Sí? Quiere decir que todo eso es una unidad. Y lo mismo pasa con el segundo conjunto, exactamente, ¿no? Entonces ahí digamos, el usar paréntesis cuadrados y llaves para cosas más amplias todavía, es como una ayuda meramente visual, para que uno detecte fácilmente lo que uno tiene que detectar, que son las estructuras más generales. ¿Ok? Y aquí la estructura más general es la de una conjunción. ¿De qué? De dos condicionales. Y ahí se acabó el asunto, ¿no? Ajá. Tengo una conjunción de un par de condicionales. ¿Ok? ¿Cuál es mi primer condicional? Pues el que tengo a la izquierda entre el corchete. Y el segundo, pues el que está a la derecha, adentro de los corchetes. Bien, en la segunda premisa, su conectiva principal es una disyunción. Y los paréntesis también me lo están diciendo con mucha claridad, ¿no? ¿Y una disyunción de qué? Bueno, en vez de decir de B y no W con W y no Y, simplemente decimos es una disyunción de qué? De los antecedentes de los condicionales anteriores. Porque esos son ambos disyuntos, ¿no? Toman los antecedentes de cada uno de los condicionales. Y como conclusión, tengo de nuevo una disyunción, pero en vez de decir que es de X o Z, veo de dónde aparecieron X y Z y son los consecuentes de los condicionales que mencionamos. Ajá. Y esa es la relación que hay que hacer. Bien, vamos al 14. ¿Quién me lo va a leer? ¿Es modus tollens? Es un modus tollens. Bien, sí. Muy bien. Es un modus tollens. Y ahora a ver, trata de relacionar lo que ves con la lectura de la regla. En la lectura general de un condicional y su consecuente negado se deduce su antecedente negado. Entonces, en la primera premisa hay un condicional. Ajá. La segunda premisa es la negación de su consecuente. Ajá, muy bien. Entonces, la conclusión es la negación de su antecedente. Muy bien, eso estuvo muy bien, ¿no? Y así es como conviene leer estos bichos. Porque aunque tengan mucha complejidad interna, si uno va pescando las estructuras generales y va entendiendo las cosas, verbalizándolas internamente de este modo, se les va a ir facilitando cada vez más leer estas cosas que de repente suenan muy complicadas, pero no lo son tanto, ¿eh? Bien, leamos el último ejercicio. Simplificación. Muy bien, y relaciona las cosas, por favor. Sería de la regla de simplificación, deducimos que la conclusión es el primer conjunto de la conjunción. Ajá. Muy bien, ¿y qué tenemos en 1, en la primera premisa de este ejercicio? En la conjunción de dos condicionales Así es decir, así incluso. negados, de dos condicionales Es la negados. conjunción de dos condicionales negados.
y en la conclusión tenemos justamente el primer conjunto así tal como apareció en la premisa, ¿no? Exactamente, ¿no? Bien, bueno, con eso yo espero que se hayan percatado de por qué les di la lectura que les di de las reglas, ¿no? Es para que vean esto, todas estas aplicaciones de las reglas en un sentido estructural, como estructuras generales nada más, ¿no? Que muchas veces son las mismas estructuras, pero ejemplificadas de maneras muy distintas. Entonces, ese es el entrenamiento que le tenemos que ir dando a nuestro ojo y a las verbalizaciones que hacemos de lo que vemos, ¿no? Para que se nos vaya facilitando el aprendizaje y la aplicación de la lógica. Bien, ¿dudas, preguntas sobre esto? No, profesor. No. Bueno, vamos a avanzar un poco más entonces. Y ahorita lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo se resuelven estos ejercicios del grupo 2. Bien, vamos a ver el primer ejercicio, ¿no? Lo tenemos aquí al final y leemos primero las instrucciones, ¿no? Nos dice cada una de las siguientes es una prueba formal de validez para el argumento indicado. Y nos dice enuncie la justificación de cada renglón que no sea una premisa. Bien, aquí tenemos completito en esta página el ejercicio número 1. Todo esto es lo que se llama una deducción formal o una prueba formal de validez, del paso 1 al paso 8. Esa es la prueba. Bien. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuáles son las premisas de esta prueba? Pues ya nos dijo Copy, ¿no? Cuando nos ejemplificó poniendo una prueba parecida a esta, lo que él nos decía es, ve viendo los enunciados que te van presentando enumerados y donde aparezca a la derecha de uno de ellos una diagonal con 3 puntos, ahí terminan las premisas. Y lo que viene a la derecha de esa diagonal con 3 puntos es la conclusión. Y esto sucede aquí en el paso 2. Bueno, por lo tanto, esa diagonal con los 3 puntos la podemos leer como un por lo tanto, o como una inconsecuencia, o por consiguiente, ¿no? Porque nos presenta la conclusión. Entonces es la manera lógica y formal de presentar una conclusión. Ponemos una diagonal con 3 puntos, como un triangulito. Bien, entonces aquí lo que tenemos son 2 premisas y la conclusión D en disyunción con E. O dicho más brevemente, es D o E, mi conclusión, ¿no? Bien, ahora vamos a ir resolviendo este ejercicio paso por paso. Si tienen la fotocopia de esto, pueden ir anotando al lado la solución que vamos a ir haciendo del ejercicio. Y si no, anótenlo en una hoja aparte, ¿no? Yo les pido, por favor, que consigan rápidamente un papel y una pluma o un lápiz. Sí, espero un poco por si alguien no lo tiene. Siempre ármense de papel y pluma o lápiz, cuando tomen la clase de lógica, porque de repente vamos a tener que escribir algo. Entonces, todo mundo consígase rápidamente un papel y una pluma o un lápiz. Bien, ya todo mundo tiene papel, pluma y lápiz. Si alguien no diga y lo esperamos un poquito más. ¿No me falta nadie? Bueno, vamos a ir resolviendo el ejercicio. Vayan anotando lo que vamos a ir platicando. Fíjense, el paso 3 tuvo que haber salido necesariamente del 1 o del 2 o de ambos, porque no hay más premisas. Entonces lo que tenemos que ver es
¿Qué se hizo en el paso 3? Y tuvo que haber salido de alguno de los anteriores. ¿Qué se les ocurre que se hizo ahí? Observen el paso 1 y el paso 2. Simplificación. Perfecto. ¿De qué paso? El paso 1, bueno, de la premisa 1. No, fíjate que no. No, No. porque el paso 1 tiene como conectiva principal el condicional. ¿Sí? Ah, no, ese es de la 2. Es Es de la conjunción. 2. Ajá. Claro, porque fíjense, el condicional no es simplificable, pero la conjunción sí. Entonces, como yo tengo en el paso 3, tengo el primer conjunto de 2. Y la regla de simplificación me dice que de una conjunción que tenemos en 2, por supuesto, porque tenemos la conjunción de A y B por un lado con C por el otro, de esa conjunción se dedujo el primer conjunto, por lo tanto, anotamos al lado de 3. Fíjense, las anotaciones que vamos a hacer es como esto que ya nos puso aquí copy. Aquí, miren, este es el modelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va poniendo las justificaciones a partir del paso 5. Por ejemplo, en este caso, el paso 5 se obtuvo de dos premisas por un modus tollens, que es MT, son sus siglas. Y así los demás pasos, ¿no? Entonces, así vamos a ir completando estas pruebas, ¿ok? Entonces, tomamos, pues, el paso 3, ¿no? Y al ladito ponemos 2, SIMP, S-I-M-P, y esas siglas las tienen aquí, fíjense. Entre paréntesis, todas estas reglas tienen su abreviatura o las siglas de la regla para que cuando hagamos pruebas formales de deducción, usemos esta información entre paréntesis que me da el modo abreviado de referirme a la regla. Entonces la abreviatura de simplificación es SIMP. Ok, y anotamos al lado de 3, ponemos 2, SIMP, y ya justificamos el paso 3. Ahora, para el paso 4, ya tenemos 3 premisas de las cuales pudo haber salido este paso, que son la 1, la 2 y la 3. ¿No? Fíjense que como parte de la premisa 2, D o E no es parte de la premisa 2. Eso es a lo que yo tengo que llegar. Entonces pierdan la tentación de en algún paso, por ejemplo, querer usar la conclusión como premisa. Eso no se debe hacer. Esa es una falacia, ¿no? Y recibe incluso el nombre de petición de principio o círculo vicioso. Es cuando yo meto como premisa en un argumento la conclusión que quiero demostrar. Eso jamás se debe hacer. Entonces, aunque vean al lado del punto número 2, D o E, eso no es premisa. Por lo tanto, no lo puedo usar jamás como premisa. Ese es el resultado final al que yo tengo que llegar, que si se fijan lo tengo en el paso 8. Cuando yo llego a D o E, ahí terminó la prueba. ¿Ok? Entonces vamos al paso 4. En el paso 4 ya puedo usar cualesquiera de los 3 pasos anteriores, porque ya pueden funcionar como premisas los 3. Y el paso 4 me dice que es A entonces de I. Ahora tengo que pensar de qué 3 pasos, de cuál de los 3 pasos anteriores pudo haber salido A entonces de I y mediante qué regla. Porque es una única regla la que se aplica, ¿no? Por paso. Entonces, fíjense, para facilitar la tarea, una cosa que puede uno hacer es buscar donde esté A entonces D y E en los 3 pasos anteriores, ¿no? Buscarla así tal cual, a ver si existe, ¿no? Y en este caso sí existe. Lo tengo como consecuente en 1. Ahí está A entonces D y E. Y como lo tengo como consecuente en 1, lo que yo necesito para arrancar de ahí es eliminar la conectiva condicional a favor del consecuente.
Ahora lean lo que yo escribí como utilidad de la regla modus ponens en su par de hojitas que ya les pedí que imprimieran, por favor, ¿sí? Elimina la conectividad. Elimina, a ver, léela completa, por favor. Elimina la conectiva condicional a favor del consecuente. Fíjense, y eso es lo que hicimos aquí, ¿no? Bueno, es lo que más bien, es lo que necesitamos hacer, no es lo que hicimos. ¿Sí? Si yo ya vi que 4 es el consecuente de 1, yo necesito eliminar de 1 la conectiva condicional para quedarme con ese consecuente. Y es justo lo que me dice la regla de modus ponens. Me dice, mira, yo te sirvo para que elimines la conectiva condicional a favor de un consecuente. Pero la regla me dice, pero además necesitas otra premisa, porque el condicional no se simplifica. Para romper un condicional yo necesito, en modus ponens, su antecedente. Es decir, necesito como otra premisa independiente A y B. Y el paso 3 justo es lo que me dio. Cuando hicimos la deducción de A y B, pues ya lo obtuvimos, ¿no? Entonces el paso 4 ya sabemos cómo se obtuvo. Anotamos a la derecha 1,3 MP. MP son las siglas de modus ponens. Quiere decir que el paso 4 se obtuvo por una aplicación de modus ponens a 1 y 3. Claro para todos, ¿verdad? Sí, profesor. Vamos al paso 5. Ahora, cuando llego al paso 5, ya puedo usar cualesquiera de los 4 anteriores. Ninguno de los posteriores, es decir, del 6 al 8, no puedo usar ninguno, pero sí puedo usar cualquier paso que me sirva del 1 al 4. Entonces, fíjense, observamos que 5 es la letra pelona A. Y esa letra me aparece en muchos lugares. De hecho, me aparece en las 4 premisas previas. Pero solo de una lo puedo obtener. ¿De cuál? De la 3. De la 3. Claro, de la 3 por simplificación. Y solo de la 3 no se necesitan 2 aquí, ¿no? Porque 3 es una conjunción. Y sabemos que de una conjunción se deduce su primer conjunto, por simplificación. Quiere decir que el paso 5 se justifica así. Pongo al lado de 5, 3, simp, y ya justifiqué, ¿no? Bien, ahora veamos el paso 6. El paso 6 ya puede salir de cualesquiera de los anteriores del 1 al 5, ¿no? Ahora fíjense lo que les voy a decir. Normalmente cuando una deducción va avanzando, como en este caso, que cuando llegamos al paso 6, pues ya dedujimos 3 pasos anteriores. De 1 y 2, dedujimos el 3, el 4 y el 5. Entonces, normalmente cuando uno va avanzando, lo que tiende a usarse en los últimos pasos ya no son normalmente los primeros. En este caso, cuando digo los primeros, me refiero a las premisas, que son 1 y 2. Entonces, cuando uno va avanzando en una deducción, dejan de ser más relevantes las premisas originales para hacer la deducción y se vuelve más importante los pasos anteriores que le fuimos sacando a las premisas, que en este caso son del 3 al 5. Ya se vuelven más relevantes. Eso no quiere decir que en una de esas no necesitemos usar las premisas de nuevo, ¿no? Pero simplemente que, por regla general, cuando uno va avanzando en una deducción, las premisas empiezan a perder importancia y los pasos deducidos se empiezan a volver más importantes para continuar hasta terminar la deducción. ¿Ok? Y eso tómenlo no como una regla necesaria o que siempre se debe cumplir. Es una tendencia, ¿no? Es una mera generalización, que en general así sucede. Bien, entonces cuando tomamos el paso 6, observamos los anteriores
y vemos si en algún lugar está D punto E tal cual, y sí, fíjense, lo tenemos en la premisa 4, aunque también en la 1, ¿eh? Si se fijan en la 1, ahí está al final, está D y E, pero está en una situación muy complicada para sacarlo de ahí. Pero en el paso 4 no. Ya el camino ya fue desbrozado para obtener de manera más fácil D y E. No así en el 1. Y esto cumple con lo que les acabo de decir, ¿no? Ya cuando avanzamos en una deducción, ya las premisas empiezan a perder importancia para terminar la deducción, y más bien los pasos subsiguientes a las premisas son los que se vuelven importantes. Y entonces aquí lo que se sugiere es, mira, si de todos modos 4 ya lo obtuviste de 1, olvídate de 1, porque ahí también está D y E, pero si se fijan en la justificación, el paso 4 salió del 1, por lo tanto me olvido del 1, y del paso 4 yo le voy a arrancar D y E, pero de nuevo lo tengo como consecuente de un condicional. Entonces otra vez yo me tengo que acordar que tengo una regla que me dice, hey, escucha, yo sirvo para romper un condicional y que te quedes con el consecuente, ¿no? Y esa es otra vez modus ponens. En su utilidad es lo que nos dice. Pero también nos dice, pero necesito otra premisa. Necesito que me des como premisa el antecedente de ese condicional. Y ese es el paso 5. Es A. Entonces ya tenemos la solución de 6, ¿no? Y la escribimos al lado. Ponemos 4,5 MP. Que es modus ponens. Bien, el paso 7, ¿de dónde lo pudimos haber sacado? El 6. El 6. ¿Por cuál regla? Simplificación. Muy bien, ahí está ya, ¿no? Escribimos al lado de 7. 6, simp. ¿Y el 8? Por adición, Ajá, de 7. claro. Y ya está, ¿no? Al lado de 8 escribimos 7, creo que es AD nada más. A ver, déjenme ver la sigla de AD. Sí, AD. AD. Y así resolvemos el ejercicio. Bien, entonces ya vieron cómo se resuelve el primer ejercicio. Y el modelo de solución, pues lo tienen aquí. Lo que les está pidiendo es que hagan algo como lo que se hizo aquí, ¿no? Esto lo tenemos en la página 50, ¿no? Esta era la explicación que nos dio de un argumento y nos dijo que esta era una prueba, un ejemplo típico de una prueba formal de validez. Bien, entonces ya se dieron cuenta, pues, cómo se tienen que resolver todos estos ejercicios, ¿no? El 2, el 3, el 4, el 5, hasta son 10 ejercicios. Creo que yo ya les dije esto, pero se los vuelvo a repetir. Siempre que Copy pone grupos de ejercicios, tal vez ya se dieron cuenta, pero si no se los recuerdo. Normalmente va aumentando el grado de dificultad de los ejercicios conforme va avanzando en la numeración de ellos. Quiere decir que el ejercicio 1 y 2 y hasta el 3 pues suelen ser los más fáciles. Y más o menos del 8 al 10 son los más difíciles. Entonces, eso lo que implica es que siempre es recomendable ir de lo fácil a lo difícil, y esa es justo la graduación que él pone en los ejercicios. Entonces siempre, pues, primero empiecen por los ejercicios iniciales y vayan avanzando poco a poco, así uno por uno, porque eso les va a ir dando un entrenamiento para que cuando lleguen a los más difíciles, que suelen ser los finales, ya tengan un entrenamiento previo y no se les hagan tan difíciles estos últimos ejercicios. ¿Ok? Bien.
A ver, vamos a resolver algún otro de estos ejercicios y los demás se los voy a dejar de tarea. Con uno más que resolvamos, ya, ahorita ya se dieron cuenta pues de lo que se está pidiendo aquí, ¿no? A ver, resolvamos. A ver, vamos a tomar el 9, que es el penúltimo en grado de dificultad. Fíjense, ¿cuántas premisas me dan aquí? 4. Porque aquí aparece en el paso 4, aparece la diagonal con los 3 puntitos. Quiere decir que aquí la meta a la que debo llegar es D, entonces H, que si se fijan es el paso 11. Es la conclusión. Bien. ¿Ok? Entonces, aquí, el paso 5 se pudo haber obtenido de cualesquiera pasos anteriores, que tengo 4 posibilidades, ¿no? Entonces, fíjense. Aquí uno puede hacer 2 cosas, ¿no? Y en general, cuando aparezca una disyunción en un paso, como aquí, por ejemplo, en el paso 5, puede haber sucedido una de 2 cosas. Y en general, cuando vean una disyunción en un paso deductivo, ¿no? En estos ejercicios ya resueltos. Si ven una disyunción en algún paso, pueden pensar de inmediato que se obtuvo de una de 2 maneras posibles ese paso. O bien se dedujo tal cual porque ya figuraba A o negación de B, así como está escrito, ¿no? En la premisa 5. Ya figuraba como parte de un enunciado mayor en alguna de las premisas, y entonces hay que arrancárselo a alguna de las premisas por alguna de las reglas. Esa es una posibilidad, ¿no? Y una posibilidad distinta es que ese paso 5 se obtenga por una adición de un paso anterior. Sí, porque recuerden, la regla de adición es una regla de introducción de conectiva. Y si leen su utilidad, lo que dice la adición es, ojo, yo introduzco la conectiva disyunción. Pero para introducirla, pues tienes que tener primero un enunciado al que le pegas en disyunción el segundo enunciado. Entonces, siempre que vean una disyunción en estos ejercicios, piensen en que se tuvo que haber obtenido o bien por una simple aplicación de adición, o porque ese enunciado disyuntivo ya figuraba en otra premisa, y mediante alguna regla se le arrancó esa premisa. Bien. Y en este caso yo creo que alguien ya debe haber observado cuál de las 2 estrategias es la que va a funcionar aquí. ¿Cuál les parece? Sería adición De 4. Claro. El paso 5 fue una simple adición de 4. Aunque fíjense que A o B ya figuraba en otras premisas tal cual, ¿no? Por ejemplo, en la 1 lo tenemos, también en la 2, en la 1 y en la 2 nada más, ¿no? Pero la tenemos en una situación muy complicada, porque para arrancarla de 1 o de 2 digamos, es difícil, ¿no? No es fácil. En cambio es muy fácil obtenerla de 4. Por lo tanto, nos vamos por el caminito fácil, ¿no? Entonces ya tenemos el paso 5 resuelto, fue una adición de 4. Bien, ahora para el paso 6, tenemos que pensar que pudo haber salido de cualesquiera pasos anteriores, entre el 1 y el 5, porque 5 ya lo tenemos ganado. Y otra vez vuelve a hacer adición, entonces tenemos que volver a pensar justo en la misma estrategia que acabo de platicar, ¿no? Con respecto a 5. Y me imagino que alguien ya vio cuál es la solución. ¿Nadie la ha visto? Igual adición pero de 5 ahora. Perfecto, claro.
Sí, muy bien, Heriberto, ¿verdad? Fuiste el que contestaste, ¿no? Sí. Sí, muy bien, Heriberto. Si se fijan, como en 6 es una disyunción, pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? O la arranqué de una premisa anterior tal cual, o la obtuve por adición. Y el paso 6 sí lo tengo tal cual en la premisa 1, pero de nuevo en una situación complicada, de donde no va a ser tan fácil arrancarlo. Pero el paso 5 me sugiere de inmediato, pues hazme a mí la visión y ya. Entonces justificamos el paso 6 así, ¿no? Ponemos 5, AD. Y el paso 5 se justificaba así, 4, AD. Muy bien. Por el paso 7 ya pudo haber salido de cualesquiera anteriores de entre el 1 y el 6. Es el condicional de, entonces, es si, solo si F. Bien, esa premisa la obtenemos, perdón, esa premisa 7, ¿no? Si la observan, ya la tenemos tal cual en un lugar, en una de las premisas anteriores. ¿En dónde está? En la primera. En la 1. ¿Sí? ¿Y qué posición tiene 7 en 1? ¿En qué lugar está? Consecuente. Claro, consecuente de 1. Porque 1 es un condicional y 7 es su consecuente. Por lo tanto, hay una regla que me dice, yo te elimino esa conectiva condicional a favor del consecuente. ¿Cuál es? Modus ponens. Modus ponens. Y el modus ponens justo dice, yo sirvo para eso. Entonces necesitamos, de todos modos, la segunda premisa del modus ponens, que tiene que ser el antecedente de 1. Entonces lo tenemos que buscar en alguna otra premisa. ¿Dónde lo encontramos? En 6. También en la 1. Bueno, en la 1 tenemos el condicional, pero necesitamos ese antecedente que es El 6. el 6, por supuesto, ¿no? Entonces justificamos el paso 7 así. Ponemos 1,6 MP, que quiere decir modus ponens. ¿Todo el mundo va siguiendo la demostración? Sí. Sí, profe. Bien, porque recuerden que ya lo demás lo van a hacer de tarea ustedes, ¿eh? Estamos resolviendo este último como ejemplo. Bien. Entonces, ya como tenemos el paso 7, pues cualquiera de los anteriores puede ser premisa para el 8. Y veamos el 8. El 8 me dice que es un condicional que tiene dos equivalencias, ¿no? Una en antecedente y otra en consecuente. Eso lo tenemos tal cual en alguna premisa anterior. El paso 8. En el 3. En el 3, claro. ¿En qué posición está? Como consecuente. Bien. Váyanse acostumbrando a esta jerga, ¿eh? Es la jerga lógica y ayuda mucho, ¿eh? Manejarla así, ¿no? Entonces el paso 9 lo tenemos como consecuente en 3. El 8, ¿no? Perdón, el 8 es el consecuente de 3. Entonces necesito otra vez, ¿no? Yo necesito quitar la conectiva condicional a favor de ese consecuente. Y pues es la misma regla, ¿no? Que dijimos hace rato, ¿no es cierto? Vuelve a ser modus ponens, porque justamente ella me dice yo sirvo para eso, pero necesitas darme el antecedente. ¿Lo tenemos en alguna otra premisa ese antecedente? En la 4. En la 4. En la 4, muy bien. Entonces el paso 8 ya lo tenemos, ¿no? Y escribimos al lado 3,4, MP. Bien, ahora vamos al 9. Tengo de entonces F sí solo si G tal cual en algún lugar de todos los pasos previos. No, no aparece. Muy bien, no aparece, ¿no? Quiere decir que lo tenemos que construir a partir de alguna premisa extra. Porque tal cual no lo tenemos. Entonces lo vamos a tener que elaborar.
¿Perdón? ¿Sí, alguien 9, iba a decir? ¿Eh? ¿el 9 se refiere? ¿No es el consecuente de la primera premisa? Ah, no, 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 perdón. no es. No. Sí, no. No, Sí, no No, estoy mal. lo tenemos que construir, porque no está tal cual en ningún lugar. Bien, y es un condicional, ¿no? El paso 9. Ahora fíjense que vamos a hacer un pequeño análisis de la situación ante la que estamos, ¿no? Antes de empezar a dar palos de ciego, ¿no? Bien, lo primero que observamos es que es un condicional, el paso 9, ¿no? Primera observación. Segunda observación, me han dado varios condicionales en premisas previas. ¿Sí? Por ejemplo, conectivas principales de premisas que sean condicionales, pues lo tengo en la 1, en la 2, en la 3, en la 7 y en la 8. Es decir, yo ya tengo 5 premisas previas que son condicionales en su conectiva principal, antes del paso 9. Son todas las que enumeré, ¿no? Y el paso 9 es un condicional. Como tengo hartos condicionales previos, hay una premisa, hay una regla, que es una de las reglas de inferencia para condicionales, que me dice, si tú me das 2 condicionales, yo te doy un tercero. ¿Cuál de las reglas hace esa tarea? Sería un silogismo hipotético de 7 y 8. Muy bien. Claro, la regla es el silogismo hipotético y sale de 7 y 8. Perfecto. Así es, ¿no? Justificamos 7,8 SH, que quiere decir silogismo hipotético, y eso lo ponemos al lado de 9. Ajá. Sí. Entonces, fíjense cómo voy a detenerme un poquito aquí, ¿no? En este paso 9, para explicarles algo. En todos los pasos anteriores al 9, bueno, no en todos, en algunos de ellos. Porque, por ejemplo, el paso 5 sí se construyó a partir de uno previo, que fue el 4. No se obtuvo arrancándolo de ningún lugar anterior, ¿no? Y lo mismo pasó con el 6. Una vez que yo ya tenía el 5, construí el 6 a partir de él. Y la regla de adición me permite construir disyunciones, ¿no? Bien, entonces esos 2 pasos los hicimos por construcción, con materiales previos que ya teníamos, ¿no? Ahora, pero el paso 7 y 8 los arrancamos de premisas que ya teníamos. Porque 7 y 8 ya figuraban tal cual en premisas previas. El 7 lo sacamos de 1, está como consecuente ahí. Y el paso 8 salió de 3, porque ya también lo teníamos ahí. Pero para poder arrancarlo de esos condicionales, pues necesitábamos el antecedente, porque salieron por modus ponens, ¿no? Bien, en el paso 9 lo que hicimos fue otra labor de construcción. Sí, ahí construimos un condicional, porque cuando vimos 9 no estaba en ningún lugar previo. Pero como observamos que nos dieron un chorro de condicionales, y esa premisa, ese paso es condicional, pues había que irse a la utilidad de las reglas y ver cuál me permite construir un condicional. Y tiene que ser una de las reglas de inferencia para el condicional, que las tenemos en el grupo 3. Son 5 reglas. Y hay una única regla de esas 5 que me dice, yo construyo condicionales, pero me tienes que dar condicionales previos, que es el silogismo hipotético. Ajá. Y lo último, digamos, lo último que hicimos fue buscar los condicionales de donde pudo haber salido 9, que son 7 y 8. Aquí era muy obvio, ¿no? Porque me los dan inmediatamente del paso anterior al 9 y pegaditos. Son más difíciles de ver cuando están regados, por ejemplo. Sí, porque imagínense que el paso 7 hubiera sido el 2. Ajá. Por ejemplo, ¿no?
Y el paso 8, pues el 7, por ejemplo, ¿no? O el 6. O al revés incluso, ¿no? Son más difíciles de buscar en ese orden, ¿no? Pero si uno va pensando digamos, las cosas en el orden como las fui desglosando ahorita, que es como ir analizando el problema, ¿no? ¿Sí? Primero dicen, a ver, ¿qué me están pidiendo? Pues un condicional, ¿no? Segundo paso, ya lo tengo en algún lugar tal cual, pues no lo tienes, ¿no? Por lo tanto, lo vas a tener que construir. Ahora, ¿de qué manera o cómo? Bueno, pues siguiente observación, veo que me dieron muchos condicionales. Siguiente observación, ¿qué regla me permite obtener un condicional a partir de otros previos? El silogismo hipotético. ¿Sí? Entonces, siguiente paso, ¿de dónde puedo sacar 9 por silogismo hipotético? Y busco las premisas. Y en el lugar en el que estén y en el orden en el que estén, si ya pensé previamente toda esa estrategia, la encuentro. Y la encuentro porque la encuentro, ¿no? Pero es ir analizando cada problema paso por paso. Y si uno se acostumbra a ser analítico en este sentido, los ejercicios se les van a facilitar mucho. A veces uno ve las cosas de inmediato, como aquí, ¿no? Es inmediato ver que de 7 y 8 salen 9. Pero a veces no es tan inmediato, y cuando no es inmediato hay que hacer todo un análisis a veces, ¿no? Para llegar a la respuesta. Bien, vamos al paso 10, ¿no? Para el paso 10 yo ya tengo 9 previos anteriores de donde pudo haber salido, pero recuerden que como ya vamos en un paso muy avanzado, es posible que ya mi respuesta no la vaya a encontrar en las primeras 4 premisas, sino ya en los pasos subsiguientes, ¿no? Entre el 5 y el 9 puede ser más probable, ¿no? Que yo obtenga el 10. Bien, lo observo, ¿no? Es un condicional. F sí solo si G, entonces H. Bien, lo tengo dado tal cual en algún lugar previo eso. En la 2. Sí, en la 2. Es su consecuente. Muy bien. Y ya tienes idea de cuál es la regla, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Para Modus arrancar. ponens Claro. ¿Y qué necesito para arrancarlo de ahí? de su antecedente, que sería 4. Perfecto. 5. No, 4 no, 5. Ajá. Muy bien, ¿no? Entonces, fíjense, anoten al lado de 10. 2, 5, MP. Bien, todo el mundo siguió esta demostración, este último paso, que lo dijimos un poco rápido, pero todo el mundo se percató de qué se hizo y cómo. Sí, profe. Sí. Muy bien. Ya esta última respuesta estuvo muy ágil, lo cual está muy bien, ¿no? Porque vean, cuando uno ya se agiliza, las respuestas son a veces inmediatas, ¿no? Bien, el paso 11. Tenemos D entonces H en algún lugar previo, tal cual. No. No. Vamos a tener que construirlo. Y ahora aquí, ¿qué regla se recomienda y por qué razón? Silogismo hipotético, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque ya tenemos un chorro de condicionales previos y el silogismo ya sabemos que de 2 condicionales me puede dar otro. Ahora, ¿de qué condicionales pudo haber salido el paso 11? 9 y 10. 7 9 y y 10. 10. No, 7 y 10 puede ser también. No son 9 y 10, ¿eh? 7 no, porque 7 tiene como consecuente es, I, solo si F. El consecuente de 7 es, I, solo si F. Y el antecedente de 10 es F, si, solo si G. No coinciden. Pero 9 y 10 sí coinciden, ¿no? El consecuente de 9 es el antecedente de 10. Por lo tanto, yo puedo eliminar ese material repetido y obtener el condicional que me da como antecedente D y como consecuente H. Y eso es justo el paso 10. Entonces justificamos, ¿no? 11 viene de 9 y 10 por SH.
Bien, bueno, ¿ya vieron cómo se pueden resolver estos ejercicios? De una manera metódica y sistemática, usando la información que les di de lectura de las reglas, de utilidad de las reglas. Ujú. Y así, pues, ya tienen una bonita tarea para el jueves, ¿no? Que es resolver 8 ejercicios. Ujú. Oiga, profesor, en el caso de que se compruebe que es inválido, porque me imagino que todos estos son válidos como Así es, ejercicio para poder resolverlos, claro. pero ¿qué tendré que pasar para ser inválido en uno de en estas formas, en estas pruebas formales de validez? Es una buena pregunta y te estás adelantando un buen cachito al curso que estamos tomando, ¿no? Pero sí te la respondo rápido, porque sí es una pregunta que, pues sí que sí se le puede ocurrir a uno, ¿no? Cuando ve estas pruebas. Y digo unas cuantas cositas, ¿no? Todas las reglas de inferencia y de reemplazo son válidas. Ujú. Y solo sirven para demostrar validez. Entonces la pregunta es muy pertinente, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si en un ejercicio no es válido? Bueno, como las reglas solo están diseñadas para demostrar validez, quiere decir que nunca lo vas a poder resolver con estas reglas un ejercicio inválido. Ujú. Ahora, cuando eso sucede, porque a veces uno está batallándole a un ejercicio y no sale, y no sale, y no sale, ¿no? Bueno, cuando eso sucede, uno tiene que sospechar que está pasando con ese ejercicio una de dos cosas. Ujú. O es muy difícil el ejercicio y rebasa mis capacidades lógicas, y por eso no lo puedo resolver. Esa es una respuesta posible, ¿no? O es inválido, claro. Esa es la otra posibilidad. O es válido y es muy difícil para mí, o de plano es inválido y nadie lo va a poder resolver jamás, ¿no? Bueno, entonces para eso hay un método que demuestra invalidez. Ujú. Y es justo el método que ya vimos de tablas de verdad. ¿Ah? Es decir, cuando un ejercicio es inválido, uno tiene que hacerle una prueba por tablas de verdad. Ujú. Para demostrar la invalidez. Ujú. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que vimos, a ver, voy a regresar un poquito en el libro, ¿no? Al capítulo anterior, para recordarles dónde vimos algo que voy a mencionar ahorita. Fue antes de esto. Ay, a ver, creo que ya me pasé, no, está por aquí lo que quiero que veamos. También lo que quería que viéramos, ¿no? Ujú. Esto está en la página 40. Fíjense, aquí tenemos dos formas de argumento. Ujú. Que nos dice Copy que la primera superficialmente se parece al modus tollens y la segunda al modus ponens. La de la izquierda al tollens y la derecha al ponens. Ujú. Pero nos dice que estas formas de argumento son inválidas. Esto significa que, por ejemplo, si en un ejercicio a mí me dieran dos premisas que tengan la forma lógica de P entonces Q, ¿no? Por un lado una de ellas, ¿no? Y otra que tenga la forma lógica de Q y me pidan deduce P, por alguna de las reglas que hemos visto, eso va a ser imposible. Ujú. Y lo mismo va a pasar con la otra regla. No se puede deducir, ¿no? Porque las reglas, si demostraran invalidez, pues no servirían para nada. Es decir, para que esas reglas que estamos viendo sean realmente lógicamente útiles, pues solo tienen que probar validez. Ujú. Bien, entonces, aquí es muy fácil darse cuenta, pues, de que ninguna de las reglas me va a resolver los ejercicios, si me dieran argumentos con estas estructuras, porque son muy obvias, ¿no? Pero a veces la situación es más compleja, porque me dan muchas premisas, uh-huh,
complejas cada una de ellas, y resulta que el dichoso ejercicio es inválido. Entonces fíjense lo que hizo Copia aquí, ¿no? Estas formas son inválidas. Y recuerden, ¿no? ¿Cómo se demuestra la invalidez mediante una tabla de verdad? Bueno, una vez que yo elaboro toda la tabla, que está aquí abajo, busco si hay alguna línea de la tabla, por ejemplo, refiriéndonos a la primera forma, ¿no? Que se llama la falacia de afirmación del consecuente, que es la que tenemos a la izquierda. Bien, la primera premisa es P, entonces Q, que la tenemos en la columna 3. La segunda premisa es Q, que la tenemos en la columna 2. Y la conclusión es P, que la tenemos en la columna 1. Entonces yo tengo que buscar alguna línea en esta tabla en donde las dos premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Y si eso sucede, el argumento es inválido. Y fíjense, esa situación la tenemos en la línea 3 de la tabla. Porque en la línea 3, P entonces Q es verdadera. Q es verdadera, que son las dos premisas, pero la conclusión que es P es falsa. Y así se demuestra la invalidez de esta forma. Bueno, ¿esto qué quiere decir, no? Que cuando un ejercicio es inválido, primero, cuando no podemos resolver un ejercicio, ¿no? Bueno, decimos, primera conclusión, ¿no? O es inválido o yo no puedo. O es válido y yo no puedo. Me rebasa. Entonces, cuando uno está ante esa situación, lo primero que se recomienda hacer es una prueba de validez. Estas pruebas se llaman semánticas. Porque apelar a valores de verdad es apelar a cuestiones de contenido o de semántica, ¿no? Del discurso. Entonces digo, pues no voy a tener que hacerle una prueba semántica a mi argumento a ver si es válido o no. Y si demuestro invalidez, pues ya está, ¿no? Digo, esa es la solución del ejercicio, ¿no? La solución es que no se puede deducir porque es inválido y aquí está la demostración, ¿no? Con mi tabla de verdad lo demostré. O, si resulta el ejercicio válido, le tengo que seguir buscando hasta que lo resuelva, ¿no? Eso es lo que se hace en casos como este. ¿Ok? A lo mejor luego les voy a enseñar un método más sencillo que este de tablas de verdad para demostrar invalidez, que también usa valores de verdad y la información de cada tabla, ¿no? Pero hay otro método en donde uno no tiene que hacer toda una tabla, sino que va haciendo uno un rastreo distinto, y demuestra uno la validez o la invalidez asignando valores de verdad de cierta manera a premisas y conclusiones, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, como dijo Copia al principio de este capítulo siguiente, él nos dijo que a veces pues los argumentos tienen muchas premisas. Hacer una tabla de verdad es muy engorroso, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, lo primero que nos dijo Copia es, a ver, vean este argumento, ¿no? Que fue el que apareció al principio de la sección, ¿no? Y luego nos dice, miren, aquí está su simbolización. Pero ¿cuántas letras tenemos distintas? A, B, C, D y E. Son 5 letras. Si yo le hago una tabla de verdad a esto, es 2 a la quinta potencia. Es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Imagínense que este argumento fuera inválido, ¿no? Y les dicen, a ver, deduce la conclusión. Y ahí están batalla y no pueden, ¿no? Entonces dicen, pues ni modo, le voy a tener que hacer una prueba de invalidez. Pero se enfrentan a una tabla de verdad de 32 renglones. Y hay una manera más sencilla en donde uno no hace la tabla y demuestra la invalidez, asignando valores de verdad de determinada manera a premisas y conclusión, ¿no? Repito, eso tal vez algún día se los enseñe, ¿no? Pero de momento nada más lo menciono. Es decir, que hay un método más práctico de demostración de invalidez que no implica hacer toda la tabla como Copy nos lo está
enseñando en el capítulo anterior. Ujú. Bien, ¿quedó claro el asunto sobre esto de qué pasa cuando un argumento, pues de plano yo no le puedo encontrar la conclusión? ¿Queda? Sí, profesor, gracias. Bueno, miren, esta tarea, imagínense que fueron al puesto de periódicos, que ahorita a lo mejor ni hay periódicos, ¿verdad? Pero supóngase que fueron al puesto de periódicos como están aburridos de tanto encierro y se compraron una de esas revistitas lógicas que son de acertijos lógicos. Ujú. ¿Sí? Y estos son como acertijos lógicos, si se dan cuenta, ¿no? Es como si fuera una especie de jueguito de ajedrez o algo parecido, ¿no? En donde ya tenemos las reglas del juego, pues son estas. Tenemos 9 reglas del juego, ¿no? Ujú. Y cada uno de estos ejercicios es como la solución de un acertijo, que ya está medio resuelto, ¿eh? Porque ya nos dieron todos los pasos. Nada más nos están pidiendo que encontremos cómo se solucionó el asunto. Ujú. Entonces véanlo como una especie de entrenamiento lógico, jugando a resolver acertijos lógicos. Ujú. Y en verdad esto se puede entender como un juego. Ujú. Uno no tiene por qué sufrir la lógica ni las matemáticas, ¿no? Siempre se pueden ver como juegos, pues, que nos entrenan en nuestro intelecto y desafían, pues, nuestra inteligencia, ¿no? Ujú. Véanlos de esta manera. Ujú. Son como una especie de entrenamiento a nuestra parte lógica nuestra capacidad lógica de razonamiento, ¿no? Ujú. Y entonces ya tienen aquí una serie de jueguitos, de acertijos lógicos, sin ni siquiera haber necesitado comprar una revistita de acertijos lógicos, ¿no? Entonces sugiero que los vean de esa manera, ¿no? Ujú. Bien, ¿alguna duda o pregunta? No, profesor. No, hasta ahorita no, profesor. No. Bueno, entonces pues ya saben qué van a hacer de aquí al jueves, ¿no? 8 ejercicios de solución. Ujú. Y la clase que entra vamos a empezar a ver ya cosas un poquito más complejas como esto, ¿no? En el grupo 3, fíjense que nada más nos dan las premisas y la conclusión. Y uno ya tiene que deducir todo, ¿no? Toda la prueba completita, ¿no? Es decir, todos los pasos, por ejemplo, en el ejercicio 1, ¿no? Que me dan 3 premisas. Paso 1, entonces B. Paso 2, entonces D. Paso 3, esta conjunción. Y te dan la conclusión, no A o no C. Y tú ya tienes que elaborar toda la prueba, ¿no? Ese es el siguiente grado de complejidad. Pero ese, pues los vamos a empezar a resolver la clase que entra. Les voy a decir cómo también, porque hay maneras muy metódicas de resolver estos ejercicios, paso por paso, ¿no? Con directivas claras y lógicas. Y si uno va siguiendo estos métodos, las pruebas se hacen más fáciles y la tarea se hace hasta divertida, ¿no? Porque, repito, son como acertijos lógicos. Es como si esto fuera una revista de acertijos lógicos, véanlo de esa manera. Y así no se me van a espantar estudiándolos. Bueno, pues por hoy creo que damos por terminada la clase. El jueves vamos a ver las soluciones de estos ejercicios y vamos a ver cómo se resuelven los que siguen. ¿Ok? Sí, está bien, profesor. Gracias. Bueno, que tengan buen día todos y cuídense del COVID y nos vemos el jueves. Hasta luego, profesor. Que les vaya bien. Gracias. Buen día. Muy bien. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Buen día. Sí, hasta luego. Hasta luego.